espero un ratito a que entren un par más y arrancamos. Si alguno tiene dudas de algo, nada, puede preguntar. Sol, Sí, el chat para la corrección del trabajo práctico, ¿va a ser en esta misma reunión o por otro link? no, por otro link que los chicos lo subieron al campus. Y de todas formas, ahora les paso porque ya me lo pasó también Juan, que se los va a estar dando hoy. Ahora se los dejo por acá. Ahí se los pasé en el chat de Zoom. Y también lo tienen en el campus, al link para la corrección de TPs. Cuando terminamos esta clase, se suman a la corrección. Bueno, creo que ya podemos arrancar. Voy a compartirles pantalla. Bueno, disculpen mi voz, estoy un poquito resfriada. La clase de hoy, la idea es ver el modelo keynesiano simple, que es lo que estuvieron viendo en la semana pasada. Va a ser bastante cortita porque son 5 actividades nada más, pero nada, como la clase anterior, frénenme si tienen alguna duda, si quieren ver otra cosa más que no esté dando, avísenme y lo vemos. Y si tienen dudas de la clase anterior también, si les quedó algo que quieran revisar antes de que arranquemos con esto, díganme ustedes. Sí, profe, yo tenía una duda. La diferencia entre el PBI y el PNB, creo que era así que se escribía. El Producto Nacional Bruto. Sí. Está relacionado con esos bien de cuentas nacionales, está relacionado con si tenés o no regalías del exterior, como que los ingresos para el Producto Nacional son ingresos de todos los residentes del país. En cambio, el Producto Bruto puede tener de residentes y de no residentes. Perfecto, gracias. ¿Alguien más con alguna duda o arranco? Arranco entonces. Bueno. Empezando pantalla.
El primer punto en realidad lo que hace es repasar un poco cómo está caracterizado el modelo MKS, que ustedes vieron, qué ecuaciones tiene, cuáles son las variables exógenas, cuáles son las variables endógenas y cuáles son los parámetros. Entonces, estamos viendo modelos de tipo Walrasiano, así que, o cualquier tipo en realidad, estamos viendo los modelos y cualquier tipo de modelo que ya vimos va a tener relaciones de comportamiento, va a tener equilibrio y va a tener una identidad. Y particularmente el modelo keynesiano simple tiene una ecuación adicional que es importante para resaltar, que es el multiplicador. Entonces, ¿cuál es la relación de comportamiento que está detrás del modelo keynesiano simple? ¿No es la que es C0 más proporción marginal a consumir por ingreso disponible? Perfecto, exactamente. Es los planes de consumo. Cómo nosotros caracterizamos el consumo de los agentes. ¿Qué viene a ser C0? El consumo autónomo. O sea, hay una parte que siempre se consuma, y después hay otra parte que depende del ingreso disponible. ¿Y qué es el ingreso disponible? Es el ingreso más las transferencias que reciben, menos los impuestos que tienen que pagar. Una proporción de eso, que va a ser la que C1, la van a destinar a consumir, la otra parte que no se consuma va a estar destinada al ahorro. Y por eso siempre se dice que justamente para que este modelo esté en equilibrio y alcance el equilibrio, ese C1 tiene que estar entre 0 y 1. Porque yo no puedo no consumir nada o consumirme todo el ingreso que tengo disponible. Es una proporción de eso, del total. Bien, y relacionado con esta va a estar metida en otra relación de comportamiento más grande, que ¿cuál es? Que la demanda agregada es consumo más inversión más gasto de gobierno. Exactamente, va a estar metida dentro de eso. Bárbaro. Después, ¿cuál va a ser nuestra ecuación de equilibrio? ¿Cuándo vamos a ver que el modelo alcanza el equilibrio? Puesto en la manera más simple, cuando y es igual a z, que bueno, se puede ver de maneras más amplias también. Perfecto. ¿Y cuál es la otra manera también de ver el equilibrio? Tenemos desde la demanda o desde el ingreso. Sí, y también hay otra vuelta de rosca que se le puede dar. Que es la desde el ahorro. Exacto, que es la de que la inversión es igual al ahorro total. El ahorro total, el privado más el ahorro público. También se puede llegar a esta desde esta. Y después la identidad que vamos a tener es ex post, siempre la definición del PBI básicamente, que el ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto. Antes estaba haciendo un equilibrio porque estamos viendo que se cumplan los planes de ambos agentes, ahora está haciendo la identidad cuando es ex post. Y viceversa, esto también pasa, ¿no? Que I tiene que ser exactamente igual al ahorro más impuestos menos gastos. Que era lo que veíamos en la clase anterior con esto de la inversión planeada o la inversión realizada, si era o no igual al ahorro y cuándo, también está vinculado a esto. Y por último, lo que le da dinámica a todo este modelo es el multiplicador, que como nos planteamos nosotros la ecuación de comportamiento del consumo de esta forma, el multiplicador les va a quedar una cosa así, también se despeja de esta, y les queda que es 1 menos 1 menos C1, que es nuestra propensión marginal a consumir. Entonces, ¿qué va a ser el multiplicador para el modelo? ¿Qué va a estar representando?
Si yo lo tengo que graficar, ¿qué es lo que viene a hacer? ¿No sería el cómo el aumento del gasto de gobierno afecta a la demanda agregada y cómo ese gasto justamente se multiplica? ¿Hasta cuánto se multiplica? Sí, viene a ser exactamente eso, te dice en cuánto se expande cualquier variación de gasto, también de inversión, ¿sí? Pero gráficamente, ¿cómo sería, cómo se ve eso? Si no, lo vemos más adelante. En la curva. En la curva, ¿qué parte de la curva? ¿Qué me dice? Tipo, ¿dónde estoy ubicado en un gráfico? ¿La ordenada al origen? La O me pendiente dice, sería. exactamente, me está diciendo la pendiente, cuán empinada es esa curva. Fíjense que esa es otra de las razones por las cuales la propensión marginal a consumir tiene que estar entre 0 y 1, porque si es 0, esto me da pendiente 1. Y ahora después vamos a ver qué pasa cuando te da pendiente 1. Y si es 1, esto no se puede, da infinitos en el límite, no se podría resolver si es 1. Bueno, y dentro de estas, lo que nos queda analizar es, bueno, ¿cuáles son las variables endógenas? ¿Cuáles son nuestras variables exógenas en este modelo? Vamos a agarro esta, que es la que ya tiene todo. ¿Cuáles son variables exógenas dentro de esto? Inversión, gasto, El ingreso. impuestos y transferencias. Impuestos, transferencias, ¿y cuál más? Inversión y gasto. Sí, y falta una. El ingreso. Ojo que el ingreso es No, es parte del endógeno. equilibrio, se determina dentro de nuestro modelo. Así que, ¿qué sería? ¿No sería propensión marginal de consumo? No sería una variable exógena Es esa. un parámetro. Ah, es un Perdón. parámetro, claro, está bien. Exactamente, es un parámetro. ¿Quién es el otro que está como viene de forma externa y sí, obvio que se puede modificar, pero no lo determinamos adentro del modelo? El consumo autónomo. Exactamente, el consumo autónomo es la otra que no se determina dentro del modelo. Las variables endógenas, ya medio lo dijimos, que son lo que yo voy a determinar en el modelo es cuál es el nivel de producto y cuál es el nivel de demanda agregada, que bueno, van a terminar siendo iguales, y los parámetros justamente es en la propensión marginal a consumir. Que justamente, ¿qué es lo que hace el parámetro? Me determina la pendiente. La clase anterior estábamos viendo un modelo de mercado de oferta y demanda, y el parámetro representaba la elasticidad, pero también estaba determinándome la pendiente, que eran la B, la D. Ahora este parámetro también me determina la pendiente, y se ve perfecto la pendiente así, que es el multiplicador, justamente es la pendiente. ¿Hasta acá están todos? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, esto sería lo que es el modelo keynesiano simple, con todas sus ecuaciones, variables, todo lo que tiene, ¿no? Ahora, para utilizarlo, nos proponen, analice qué sucede con el nivel de renta de equilibrio si aumenta la propensión marginal a consumir a partir del ingreso disponible. ¿Qué sucede con el multiplicador? Y bueno, hay que explicar económicamente, utilizar álgebra y los gráficos. Entonces, ¿qué pasa si aumenta la propensión marginal a consumir? ¿Quién se ve afectado apenas aumenta la propensión marginal a consumir? ¿El consumo autónomo? Y ¿El consumo autónomo? Una pregunta, ¿en el ejercicio no decía que disminuía? Ay, se cortó, perdón. Que en el ejercicio no decía que disminuía la propensión marginal a consumir. Ay, lo tengo anotado como que aumenta, pero por ahí. ¿Lo estoy haciendo al revés?
Me quedo la guía. Dice que se reduce, es verdad. Bueno, la tengo como que aumenta, pero después si quieren hacemos como que se reduce. Gracias. Ahora vemos entonces el que se reduce. Pasa que la tengo que hacer medio a mano. Gracias, después se lo corrijo también. Bueno, pensémoslo ahora como que aumenta y después vemos el contrario. Si aumenta, la pendiente se desplazaría hacia arriba, aumentaría justamente la pendiente, entonces aumentaría el ingreso y la demanda agregada. Exacto, y viéndolo como álgebra sería, si yo aumento el consumo, la primera variable que se ve afectada es el consumo agregado, o sea, aumenta la propensión marginal al consumir, va a aumentar automáticamente el consumo. Al aumentar automáticamente el consumo, va a aumentar la demanda agregada. Como aumenta la demanda agregada, va a aumentar el nivel de ingreso. Y ya me dijiste que se correría la pendiente, por lo que ¿qué ecuación se va a ver afectada cuando cambie el consumo? La del multiplicador. Exactamente, la del multiplicador. ¿Qué es lo que pasa con el multiplicador? Termina aumentando, por eso la pendiente va a ser mayor. ¿Por qué termina aumentando? Porque el denominador se me hace más chico, en consecuencia aumenta. Sería una variación de pendiente y ahí la tenemos. La pendiente varía. Ahora vemos eso, pero quiero que... ¿Y qué es lo que pasa acá? Yo partí de este nivel de equilibrio, aumentó el consumo, aumentó la demanda agregada, llegué a este punto, en consecuencia tiene que aumentar el nivel de ingreso. Al aumentar el nivel de ingreso, vuelve a aumentar el ingreso disponible, que le afecta otra vez el consumo y otra vez hace que la demanda agregada aumente, y de vuelta, y así todo el escaloncito hasta que llegamos al nuevo punto de equilibrio. Este escaloncito es el efecto del multiplicador, justamente. Llego al nuevo punto de equilibrio donde el nivel de ingreso es más alto y bueno, el nivel de demanda agregada también lo va a hacer. ¿Qué hubiera pasado si hacía lo que decía el ejercicio, que era que se reduce la propensión marginal a consumir? Todo lo contrario, o sea, puedo considerar que partía del azul, ¿y qué es lo que pasa? Acá sería que cae el consumo, la propensión marginal a consumir, cae el consumo, cae el nivel de demanda agregada, cae el nivel de ingreso, y lo que pasa es que la pendiente es menor. Y el multiplicador, en consecuencia, también va a reducirse. Y bueno, iría desde el punto E1 hasta el punto E0, si en el caso de que se reduzca la propensión marginal a consumir. ¿Sí? ¿Hasta ahí están todos? Sí, sí. Sí, sí. Lo único que no dije de todo esto es qué es esta recta roja que tenemos, es la recta de 45 grados, que es la que me permite decir a mí cuando el ingreso es igual a la demanda agregada, que es nuestra condición de equilibrio. Perfecto, entonces. Parte 2. La parte 2 ya habla de la paradoja de la frugalidad, que era la paradoja de la frugalidad, es la otra cara de la moneda y es la que me está representando el equilibrio, pero no visto como ingreso igual a demanda agregada, sino visto como inversión igual al ahorro total. Ahorro total es igual a ahorro privado más el ahorro público, que lo tenemos acá. La única salvedad que hice acá es que para nuestra condición de equilibrio del modelo y la paradoja, obviamente, para ver la paradoja de la probabilidad, todas las variables exógenas lo que hice fue ponerles una rayita arriba, así las identificamos. En cambio, el ahorro es algo que se va a determinar de forma endógena porque depende obviamente del ingreso, que es la variable que determinamos de forma endógena.
bueno, tenemos la función de ahorro de consumo normal, y viendo la función de consumo se puede generar una función de ahorro, entendiendo que todo lo que se consuma de forma autónoma no se va a ahorrar, va a ser como un desahorro, y que todo lo que no se consuma, por toda la proporción del ingreso que no se consume, va a ser la parte que se ahorra. O sea, 1 menos E1 viene a ser nuestra propensión marginal a ahorrar. También va a estar obvio entre 0 y 1, o sea, sigue la lógica que el C1, ¿no? Y también depende del ingreso disponible. Entonces, la primera opción lo que nos propone es analizar la paradoja de la frugalidad, pensando que la demanda de inversión es exógena, que era lo que veníamos trabajando arriba, ¿no? Entonces, asumamos que, acá ya parto yo diciéndoles, supongamos que querés reducir el ahorro en este modelo. Entonces, para reducir el ahorro tengo dos opciones. O aumento la propensión marginal a consumir, o aumento la propensión, el consumo autónomo. Son las dos opciones. Con las dos, partiendo de cualquiera de las dos, llegamos al mismo lugar. Yo lo que hice fue agarrar el aumento de la propensión marginal a consumir, porque es el que recién vi. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si aumenta la propensión marginal a consumir, contra cara se reduce la propensión marginal a ahorrar. Pero sabemos que cuando se modifica la propensión marginal a consumir, el ingreso cambia. O sea, pasábamos de E0 que teníamos antes a E1, a un nivel de ingreso más alto. ¿Sí? Por lo que tengo que este lado de la ecuación baja, pero este lado de la ecuación sube. Este se mantiene igual, nadie lo tocó. La pregunta es, ¿qué pasa con esto? ¿Se llega a compensar? ¿No se compensa? Y entonces la reducción es mayor que la subida, por lo que entonces el ahorro tendría que caer. ¿O pasa al revés? La subida del ingreso es mayor que la reducción de la propensión marginal a ahorrar, y esto termina subiendo. ¿Qué se les ocurre que puedo usar de lo que tengo acá para descubrir qué pasa con el ahorro? ¿No era justamente que no modificaba nada? Porque no podés modificar ese, porque romperías la igualdad de ingreso igual, ahorro privado más ahorro público. Exactamente. No se va a poder modificar nada, o sea que el ahorro va a terminar quedando igual. Justamente por lo que decís. O sea, porque la inversión es exógena, nadie la movió. Los impuestos y el gasto también son exógenos, nadie los movió. Por lo tanto, si yo tengo que llegar a un equilibrio, el ahorro no se puede mover. O sea que esto se compensa exactamente igual. La caída de la propensión marginal a ahorrar es igual a la subida del ingreso disponible. Una pregunta que a mí me surge con el tema de y el tema del multiplicador, que si vos aumentás, por ejemplo, el gasto, el consumo público, ¿eso no haría justamente que esa parte de la ecuación de IST en OG, al aumentar el gasto cae el ahorro público y necesariamente hace que cae la inversión? Entonces un aumento del gasto se compensa con una caída de la inversión, y eso no haría que el efecto de desplazamiento de la curva de demanda agregada sea menor. Los aumentos de gasto no afectan al multiplicador. O sea, se ven influenciados por el multiplicador, pero no es que te lo modifican. Si vos haces que caiga el gasto, lo que va a pasar en el gráfico es que la demanda agregada se reduce automáticamente. ¿No? No sé si puedo... Sí.
Claro, pero mi pregunta no es exactamente esa, es más que, porque vimos que una de las políticas que hay es expandir el gasto público para desplazar Exacto. la curva de Demanda. demanda agregada para aumentar el ingreso y así. Pero si vos Exacto. aumentás G y vemos que I está determinada por S, por T y por G, al aumentar G, haría que el ahorro público caiga. Y como cae el ahorro público, debería caer la inversión. Eso No, no. el que cae es este. O sea, aumenta el ahorro. O sea, perdón, ponele que caiga esto, el ahorro público aumenta, ¿no? Y Sí, este que está acá es el que va a caer. ¿Por qué va a caer? Porque al bajar el gasto, el ingreso te cae. ok. Entonces, de toda esta ecuación, todo esto queda igual, salvo esta partecita, que es la que cae. Estoy como haciendo la mímica y no sé si todos me pueden seguir. Esta partecita es la que está cayendo, entonces este cae y todo este componente aumenta. Y esto se queda igual, porque la inversión para nosotros hasta ahora sigue siendo exógena, o sea, viene determinada como por fuera, es como el deseo de los inversores de invertir. Ok. Esa sería la dinámica. Igual tenemos un ejercicio más adelante, no con gasto, pero lo tenemos para revisarlo bien. Bueno, les corto y vemos la parte B. Sí, La conclusión de esto, arrancamos de querer ahorrar más, perdón, de querer ahorrar menos, terminamos ahorrando lo mismo, y el nivel de ingreso final de nuestra economía aumentó. La contrapartida, ¿qué pasaría si hubiera hecho al revés el ejercicio? Es decir, bueno, quiero ahorrar más, entonces todas las flechitas para arriba irían para abajo, reduzco el consumo, la propensión marginal a consumir, o el consumo autónomo, ¿y qué va a pasar al final? Bueno, voy a terminar ahorrando lo mismo, y como reduje el consumo, el nivel de ingreso de la economía tiene que ser menor, pero ahorré lo mismo. ¿Qué pasa ahora si hacemos un cambio en la parte de la inversión? O sea, ya no suponemos que la inversión es exógena, sino que decimos, bueno, ahora la inversión depende del nivel de ingreso. Y como depende del nivel de ingreso, depende positivamente del nivel de ingreso. O sea, si aumenta el nivel de ingreso, aumenta la inversión. Entonces, mismo caso que el anterior, quiero reducir el ahorro, nuevamente pasa lo mismo, se reduce la propensión marginal a ahorrar, pero mi pregunta es, bueno, el ingreso, nuevamente pasa lo mismo, como yo aumento la propensión marginal a consumir, el nivel de ingreso aumenta, pero ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el ahorro? Porque ya mi condición de equilibrio se modificó un poco. Ya esto dejó de ser exógeno y pasó a ser endógeno, dependiendo de la renta. ¿Qué les parece que pasa? Y si aumenta el ingreso por una caída de la proporción a ahorrar, ¿no debería aumentar en la inversión? Exactamente, va a aumentar la inversión y en consecuencia, ¿qué va a pasar con el ahorro? Tiene que aumentar. Exactamente, tiene que aumentar. Como este aumenta porque aumentó el ingreso, este también tiene que aumentar para que se mantenga la igualdad. Yo lo que no entiendo es cómo es que aumentar la necesidad de ahorrar hace que ahorres menos. Bueno, sí, lo estás pensando al revés, pero acá lo pusimos como reducir el ahorro hace que ahorres más. Claro, no entiendo cómo funciona eso, porque si Justamente, esa es la paradoja que está detrás del modelo. Por eso se le conoce como paradoja de la frugalidad. O sea, la paradoja es que por las condiciones que tiene el modelo,
las ecuaciones que vos estás poniendo para reflejar un momento de la realidad, terminan llevándote a esto, a decir que, bueno, si uno intenta reducir el ahorro y la inversión encima depende de la renta, en vez de reducirlo, terminás aumentando el ahorro. Claro, pero esa es una de las condiciones del modelo, no es que necesariamente en la realidad se comporta así. Es lo que nos Exacto, explica. no, porque pensar que en la realidad se comporta así sería muy raro. A ver, el modelo de MKS es un modelo que se aplica para determinadas condiciones. Es una economía que, fíjense, que es cerrada, es una economía bastante deprimida porque no hay tensión de precios, ni hay tasas de interés acá presionando. Entonces, bajo esas condiciones donde no hay tensiones de ningún tipo de lado, pero estás pensando en una economía muy deprimida, porque para que vos no tengas tensiones, tengas capacidad ociosa para poder generar producción y que no te aumenten los precios, bajo esas condiciones pasa esto. Pero solo bajo esas condiciones. Ahora, pensar que en el infinito, en el largo plazo, yo podría decir, bueno, vamos a reducir el ahorro porque así me aumenta la inversión, no lo vas a poder hacer de forma infinita. Te va a durar un tiempo, pero en un momento vas a tener que enfrentarte a que no podés producir todo lo que te están pidiendo, todo ese aumento de ingresos no se puede producir, y ya van a empezar a aparecer los precios y van a decir, bueno, este es el monto máximo de producción que yo te puedo hacer, a partir de este momento el precio tiene que aumentar más y más para empezar a compensar. Es una partecita, estamos viendo todo lo que es mercado de bienes y estamos viendo alguien tiene el micrófono abierto. No llego a ver quién. Y estamos viendo recién una parte del mercado. Después le vamos a ir sumando más cosas y esto va a empezar a distorsionarse un poco. Ok, perfecto. Pero sí, por eso se lo conoce como paradoja. Justamente lo que a vos te llama la atención es lo que lo hace paradójico. Que justamente intentando reducir el ahorro te terminás quedando o con el mismo ahorro o con un ahorro mayor si suponemos que la inversión depende del ingreso. Igualmente está buena la implicancia que tiene, porque hace cuestionar un poco la idea de que el ahorro como base de la economía, ¿no? Que era un poco lo que los liberales planteaban. Me imagino que Keynes en ese sentido ha ido en contra de esa idea, diciendo que no es solo el ahorro, sino que no se puede ahorrar si no hay una inversión adecuada a ese modelo. Digamos que cada ahorro está relacionado con un modelo económico en particular. Un modelo de alto gasto del Estado obviamente va a tener una estructura distinta de ahorro que un modelo en donde el privado es el que motoriza todo, ¿no? Me parece que eso está implícito en esta propuesta. Sí, igual son modelos que, o sea, uno los analiza porque están buenos para entender las dinámicas, justamente esto de, bueno, cómo se mueven las variables macroeconómicas, cómo te afecta una política fiscal expansiva o una contractiva, cómo le pega al ahorro, es tal cual, pero después van a ver que a lo largo del curso le vamos a ir sumando más cositas y ya va a ir como teniendo un poquitito más de similitud con la realidad. No digo que vamos a terminar en un modelo que te diga, bueno, con esto puedo analizar cualquier cosa, pero se van a ir sumando más cosas en donde vos decís, bueno, ya por ahí no era tan fácil que esto pase. Y hay un paper que ahora se me fue el nombre, que habla justamente de esto, no sé si es de Higgs, que habla de esta paradoja y que explica que justamente cuando vos te vas a los límites, cuando lo pensás en el extremo, ahí te empiezan a aparecer todas las limitaciones. Y esto empieza como a funcionar distinto. No me acuerdo el nombre del paper. Después si lo encuentro se los mando. Pero sí, es interesante analizarlo porque ayuda a entender más cuando uno está arrancando. Eso es lo lindo, a mí este curso me gustó porque fue como la primera materia que tuve en la carrera que empezó a meter un poco más de idea acerca de variables, de cómo se pueden manejar y de qué efectos uno puede ver. Una pregunta. Sí. El dato que da el enunciado de que
la pendiente de la inversión en función de la renta es menor a la propensión marginal a ahorrar. ¿Para qué Sí. se usa? Se usa porque si vos este modelo también lo podés graficar, no como lo graficamos nosotros, que pusimos inversión y demanda agregada, también lo podés perdón, pusimos demanda agregada y producto. También se puede graficar como haciendo una curva de inversión y una de ahorro, y que se cortan. Obviamente que dependiendo del nivel de ingreso. Y, a ver, el tema matemático es que si la inversión es más grande que la propensión a invertir es más grande que la ahorrar, esas dos curvas no se cortan nunca. Eso sería la parte matemática, entonces no llegarías nunca al equilibrio. Y después, si te lo pones a pensar un poco, es decir que, bueno, si yo del ingreso que tengo invierto una mayor proporción de la que ahorro, es como, ¿cómo haces para invertir más de lo que ahorras? Porque en definitiva el que te financia el ahorro es la inversión. Si podés, perdón, en definitiva el que te financia la inversión es el ahorro. Si eso pasa, es como que tendrías una capacidad de financiamiento infinita desde alguna otra fuente externa. Está pensado porque justamente esto que dice acá está pensado para que se dé el equilibrio. Si no, no se da el equilibrio. Es como cuando decíamos antes, si C1 es 1, no llegas nunca al equilibrio. Ah, eso no se los mostré y está lindo verlo. Acá. Si el consumo... Si la propensión marginal a consumir la hacen 1, perdón, vamos a hacerla así, que la hacen 0, la pendiente de esta se te va a 1, o sea que se te va acá, literalmente paralela a la de ingreso igual a demanda agregada. O sea que nunca vas al equilibrio. No hay forma de que se corten esas dos curvas. La idea de propensión marginal a invertir menor a la propensión a ahorrar está pensando en eso también. Está viendo un modelo detrás que son dos rectas, donde la de la inversión, si no se corta nunca con el ahorro. Básicamente esa es la idea. Ah, ok, muchas gracias. Entendí. Pero bueno, para pensarlo un poco de sentido común, o sea, como bajarlo en realidad, no sé si es sentido común, pero bajarlo en la realidad. Me perdí en cuál estábamos. Ah. Bueno, resumen un poco de esto. Bueno, tenemos los dos casos, ¿no? La demanda de inversión exógena, la demanda de inversión como una función positiva de la renta. Esto es medio lo que habíamos visto, cómo se da la cadena, o sea, aumenta la propensión marginal a consumir, termina aumentando el ingreso, después todo por el efecto multiplicador se traduce nuevamente a consumo, demanda agregada, ingreso y así. Pero al final del cuento termina pasando que el ahorro es el mismo, porque las otras variables no se modifican, porque son exógenas. En el caso de la demanda de inversión, siendo también afectada por la renta, lo que va a pasar es que cuando aumente el ingreso, porque justamente estoy decidiendo ahorrar menos, aumenta el consumo, pero también aumenta la inversión, lo que hace que termine aumentando el ahorro final. O sea que te aumenta el nivel de ingreso, querías ahorrar menos, terminás ahorrando más. La inversión aumenta. Entonces, de estos dos, ¿cuál les resulta que es el caso más paradójico? El B. Exactamente, el caso B, porque básicamente en este no solamente ahorro más, o sea, partí de ahorrar más, partí de ahorrar menos y termino ahorrando más. En cambio en este por lo menos te quedabas igual. ¿Acá me siguieron todos? Sí, profe. Sí.
Buenísimo. Bueno, eso sería casi todo lo de la paradoja de la seguridad. Bueno, este propone, va relacionado con una de las preguntas que tenían antes. Dice, si el gobierno reduce el gasto público en 50.000 pesos, simultáneamente aumenta las transferencias de las familias en la misma cantidad, el nivel de ingreso no cambia en absoluto. Entonces, eso es lo que estaría proponiendo algebraicamente, ¿no? Baja el gasto, suben las transferencias, esto en la misma cantidad, y dice que, bueno, esto no cambiaría. ¿Qué les parece si está correcta o no está correcta? Para mí no, porque a las transferencias la está multiplicando C1, que está entre 0 y 1, y al gasto no lo está multiplicando nada, entonces cuando subís el gasto, y claro, cuando bajas el gasto y subís la otra, suben en menor proporción. Exactamente, sube en menor proporción porque se ve afectada por la propensión marginal al consumo. O sea que sería falsa. Y lo que termina pasando es que el ingreso cae, porque no llegas a compensar. Cae menos que si no lo hubieras hecho, obvio, pero cae. ¿Todos vieron eso? Sí, sí. Ok. Bueno, acá viene un poquito a decirles lo que les decía yo. Considero una economía deprimida como la que representamos en el MKS. El FMI recomienda al gobierno que disminuya el gasto público para equilibrar las cuentas fiscales que actualmente presentan un déficit. Un poco de trabajo con el MKS nos permitirá predecir que luego de esta medida, bueno, ahí están las opciones. La economía va a salir de la recesión gracias a la política llevada a cabo por el gobierno, la recesión se agravará y el déficit fiscal aumenta, y el déficit fiscal se reduce, pero la recesión se hace más severa, o ninguna de las opciones es correcta. Entonces, disminuye Sería, el público. ya sé, porque al caer el gasto, entonces va a caer el déficit, pero va a caer el ingreso también. Exacto, ¿y cómo sería el mecanismo para que caiga el ingreso? ¿Cómo lo veo yo gráficamente? Y verías como un desplazamiento de la curva hacia abajo. Exacto. Ahora sí, pa. Cambia el ordenador de origen, digamos. Exactamente, cambia esta parte que es la parte autónoma. Pero perfecto, cambia, se desplaza la curva hacia abajo, está perfecto, porque cae el gasto. Cae el gasto, cae la demanda heredada, cae el ingreso. Estoy en E0, ahora estoy acá, básicamente. Y bueno, después efecto del multiplicador, ¿cómo llego hasta E1? Bueno, cae el ingreso disponible, consumo, cae la demanda agregada y así sucesivamente. Y llego hasta este nuevo nivel de E1. Y perfecto, era la opción C, porque el déficit fiscal, obvio que lo vas a reducir porque estás reduciendo el gasto, pero bueno, también al reducir el gasto estás afectando el nivel de producto. Ahora, ¿y no se afectaría también la recaudación por impuestos? No en este modelo porque estamos asumiendo que la recaudación por impuestos es exógena, no la estamos haciendo que dependa del nivel de renta. Ah, ok. Si harías que dependa del nivel de renta, se vería afectada probablemente. Sí. Igual por el multiplicador, la caída del producto sería, o sea, la caída de la recaudación sería más fuerte que la caída al revés, sería menos fuerte la caída del producto, ¿no? Sí, puede ser que sí, porque va a caer el producto. Habría que ver cómo vos asumís que, o sea, hay que ver qué ecuación ponés en T, porque hasta el momento la tenemos exógena. Pero si la haces depender de la renta así tipo lineal,
Y te va a caer, sí. Probablemente no tanto como cayó el gasto. Sí, no porque está afectada va a estar afectada por algún tipo de propensión o tasa impositiva, por así decirlo. Sí. Hasta acá están todos. Esto sería una política fiscal contractiva. Ustedes vieron expansiva, esta sería una contractiva. Bueno, punto 5 dice, supongo una economía caracterizada por una profunda y prolongada recesión que instaló niveles de desempleo permanentemente altos, un fuerte clima especulativo que impide que los mecanismos de ajuste de tasas de interés operen normalmente, y que la demanda de inversión no depende de la renta. Fíjense que el A y el B es lo que yo les decía de para qué se usa un modelo keynesiano simple. Se usa para esto, para momentos en donde yo tengo capacidad ociosa, porque los niveles de desempleo son altos, entonces yo puedo contratar personal y producir lo mismo sin incurrir en gastos adicionales. Entonces por eso no me tensiona sobre los precios, de ahí viene la idea. Y el fuerte clima especulativo que te impide que las tasas de interés operen normalmente. Entonces vos para hacer transacciones necesitas dinero en definitiva. Y el dinero lo van a ver más adelante, pero las transacciones de dinero van a estar vinculadas al nivel de tasas de interés que se puede pensar como el precio o el costo de oportunidad de tener plata. Entonces, cuando esas dos cosas no están operando, no estás tensionado por ese lado. Entonces, lo único que tenés tensionado es el mercado de bienes y tenés capacidad ociosa para producir todo lo que se demande. De ahí que se puede aplicar el modelo MKS, pero también pensando en una economía muy deprimida. En una economía funcionando normalmente, ya no pasa todo tan así, o sea, no tiene todo tanto efecto como parece. Bueno, y acá le agrego que la demanda de inversión no depende de la renta, ¿no? En ese escenario, en el corto plazo, una caída en los impuestos. Esto es parecido a la pregunta que me habían hecho antes de la caída en el gasto público, para ver qué pasaba con el ahorro. Pero acá está pensado con los impuestos. Caída de gasto sería lo mismo. Entonces, yo tengo que caer en los impuestos. Como caen los impuestos, esto es una forma de política que expansiva o contractiva. Expansiva. Expansiva. Expansiva porque aumenta el ingreso disponible y aumenta el consumo. La curva de demanda agregada se desplazaría hacia arriba. Entonces el ingreso termina aumentando. Por lo que agarro mi ecuación de ahorro, digo, bueno, el ingreso disponible aumentó, y estas no se modificaron, así que sin ningún problema yo puedo decir que el ahorro aumentó. Claro, pero al caer los impuestos se va a compensar porque tengo Exactamente. que caer el ahorro público. Caen los impuestos, aumenta el ahorro privado. O sea, sí, el ahorro público cae, pero aumentó el ahorro privado. Pero ¿qué sería? Porque acá las opciones son ahorro nacional, bueno, están ahorro nacional y ahorro privado. El ahorro nacional sería, lo podemos pensar como la suma del ahorro público más el ahorro privado. Y para verlo fácilmente, voy a recurrir al modelito de 3 brechas, paso la inversión de este lado y veo, cayó los impuestos. Entonces el ahorro público cayó. Aumentó el ahorro privado, por lo que el ahorro del sector privado aumentó. Por lo que, ¿qué pasó con el ahorro nacional? Bajó. No se modificó. No se Exacto, altera. tiene que terminar siendo 0. Entonces se compensan. No se altera el ahorro nacional. Aumentar no aumenta. El ahorro privado sí se altera, aumenta, y el ahorro público también se altera. Esto es el modelo de 3 brechas que vimos la clase pasada. ¿Por qué me falta la pata del resto del mundo acá? Porque no es una economía cerrada, estamos analizando una economía cerrada. Entonces no tengo sector externo, tengo sector público y sector privado.
Y esto yo sé que se cumple también. Porque nada, este modelo siempre va a estar también en equilibrio, por lo que esto tiene que ser 0. ¿Están todos hasta ahí? Perfecto. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Quieren repasar algo que no haya quedado claro? Paso por las dudas de vuelta entonces. Link, porque claramente se borró. Bueno, si ninguno tiene una duda, cortamos acá. Súmense, ahora le aviso a Juan que ya terminamos, súmense al link que les acabo de pasar, que es la reunión para que hagan la corrección de los trabajos prácticos que entregaron hoy de la primera parte. Y bueno, nosotros nos vemos la semana que viene, creo, para la práctica siguiente. La clase que tengamos práctica, vamos a ver la sección 3. Sí, la sección 3. Perfecto, Nada, gracias. si alguno quiere repasar algo. Buenísimo. Bueno, los Gracias, dejo. profe. Suerte, buen día. Hasta el miércoles. Bueno, Lluvia. gracias.